Bienvenidos, mi nombre es Jimena Pérez Brito, jefe de proyecto del software de renta. En esta oportunidad vamos a hablar respecto de las funcionalidades del software en cuanto al régimen semi-integrado. Lo primero que hay que entender es lo siguiente. Para que un contribuyente aparezca en el régimen semi-integrado, nosotros debemos ir al perfil del contribuyente y asignarle, en este caso tenemos asignarle el régimen semi-integrado. Si usted tiene otro régimen asignado, no va a encontrar el root en la base de datos. Si usted se da cuenta acá, no va a poder encontrar el root. Tiene que, para poder utilizar el software con el contribuyente en el régimen semi-integrado, usted tiene que asignarle el régimen semi-integrado. Eso es lo más importante al momento de iniciar, porque si no, le va a aparecer esto, que el contribuyente no está en el régimen semi-integrado. Vamos a ver. Una vez que nos encontramos en el régimen semi-integrado con el contribuyente, nos va a aparecer esta primera pantalla, que es la determinación de la renta líquida imponible. Lo importante de la determinación de la renta líquida imponible, que aparecerá todos los ítems para su determinación. Una novedad que tiene el Renta de 2022 es que ya no partimos de la utilidad según balance o resultados según balance, sino que vamos a partir haciendo doble clic en resultados según balance financiero, en el total, y se le va a desplegar el recuadro 12. El recuadro 12 de la determinación de renta líquida disponible, que luego se podrá traspasar desde el régimen al formulario 22. Ya no tendrá que ser digitado, sino que usted va a tener que ingresar una sola vez en este ítem o en esta funcionalidad, y se le traspasarán los datos a continuación en el formulario 22 cuando este se encuentre ya habilitado. Entonces, vamos a comenzar. Ingreso de datos. Recordar que siempre tienen que ser valores positivos. No podemos incluir valores negativos. El sistema solo va a ir calculando la determinación de la renta líquida conforme ustedes vayan ingresando los datos. Por ejemplo, acá, ustedes están viendo que estamos ingresando datos, y abajo se está totalizando. Vemos acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también aparecen los códigos del formulario 22 para su posterior traspaso. ¿Ustedes se dieron cuenta? La determinación de la renta, la determinación de la utilidad según balance, la encontramos en este ítem, se totalizó y se traspasa dicha información. Ahora bien, luego aparecen los agregados en la renta líquida imponible. Aquí, como su nombre dice, en la letra A tenemos los provisionados no aceptados como gastos, en la letra B los gastos rechazados exentos de la tributación del artículo 21, en la letra C los gastos rechazados afectos a la tributación del artículo 21 en su inciso primero, que recordemos que es con la tasa del 40%. En la letra C tenemos los ingresos diferidos. En la letra E, recordemos que existen tres tipos de ingresos diferidos. Tenemos los ingresos diferidos que quedaron pendientes de tributación del artículo 14 ter. Tenemos los ingresos diferidos del inciso segundo del artículo 15º transitorio de la ley 21.210. Y el ingreso diferido pendiente de tributación cuando existe un cambio de régimen. Cuando estábamos en el 14 de 8, por ejemplo, y nos cambiamos al régimen general, también existe un ingreso diferido. Si ustedes se podrán dar cuenta, lo importante de estos ingresos diferidos, que ustedes van a poder pinchar la letra D, E o F, y automáticamente se le va a desplegar cualquiera de estas tres para que ustedes puedan ingresarlo de forma manual. Lo importante de ello es que al año siguiente esta información se va a ir traspasando. Así que el sistema solo va a ir calculando el ingreso diferido y haciendo la respectiva corrección monetaria. Recordemos que los ingresos diferidos se deben corregir monetariamente, son los que van a quedar al 31 de diciembre de cada año. Vamos a hacer un ejemplo del caso de los gastos rechazados, por ejemplo, excepto del artículo 21. Tenemos aquí dos ítems: gastos provisionados y pagados, y solo gastos pagados. Recordemos que si un gasto se encuentra
provisionados en el año anterior y pagados durante el año, por ejemplo, año anterior a referencia al año 2020, año actual 2021, vamos a colocar cualquier tipo de clasificación, colocamos el código de asignación del formulario, impuesto único, formulario 22, impuesto único, colocamos el monto, y se van a dar cuenta, recalculamos, y no le va a aparecer ese monto. ¿Por qué no le va a aparecer ese monto? Porque ya se encuentra agregado en la determinación de la renta líquida disponible del año anterior. No así si fuese solamente un gasto pagado, o sea que no hubo una provisión. En este caso, tenemos, de nuevo vamos a colocar el impuesto único del 40%, vamos a colocar el impuesto único, vamos a colocar un monto X, se va a actualizar, vamos a hacer doble clic y el monto va a aparecer. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué es tan importante que aparezca el provisionado o el gasto pagado o el gasto provisionado y pagado? Recordemos que los gastos provisionados pagados, que sean del inciso segundo del artículo 21, van a consumir créditos en el control de rentas empresariales. Por lo tanto, no afecta renta líquida, pero sí va a afectar el control de rentas empresariales. Por lo tanto, deben ingresarlo de esta manera los gastos provisionados el año anterior y pagados durante el año 2021. En la letra C, como les señalé, tenemos los gastos rechazados a efecto del artículo 21. Vamos a colocar cualquier fecha. Recordemos que siempre debe ser la fecha entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Por ejemplo, tenemos gastos de automóviles, concepto de partida, gastos móvil. Y acá debemos indicar a qué se va a asignar. En este caso, esta empresa solamente tiene un contribuyente, un socio, perdón. Entonces, le vamos a decir asignar a todos los socios. ¿No? Y uno va a colocar el monto utilizado. Si ustedes se dan cuenta, como es un gasto rechazado a efecto de tributación del inciso tercero del artículo 21, el sistema ustedes lo tienen que agregar y luego el sistema automáticamente lo va a deducir. Vamos a conversar más adelante respecto de los ingresos diferidos porque se encuentra en una funcionalidad. Y en el letra G encontramos los ajustes tributarios. Cualquier tipo de ajuste que no se encuentre en ninguno de los otros ítems va a poder ser agregado acá. Tenemos una serie de conceptos, sin embargo, si ustedes no llegan a encontrar el concepto, ustedes tienen que colocarle otros ajustes, le colocan el código que corresponde, y el concepto o partida que sea el monto que ustedes, perdón, que sea el concepto que ustedes tienen pertinente. Otros ajustes. Lo voy a colocar yo en esta oportunidad, pero ustedes le pueden colocar cualquier palabra. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos la utilidad según balance y tenemos los agregados de la renta líquida. Después vienen las deducciones. Cuando hablamos de deducciones, vamos a encontrar con los retiros y dividendos a efecto de impuesto global complementario e impuesto adicional, que fueron obtenidos desde otras empresas o percibidos desde otras empresas. Tenemos los retiros y dividendos exentos de global y a efecto de impuesto adicional, y también los ingresos exentos de impuesto de primera categoría y también del impuesto global complementario o impuesto adicional. Vamos a contar los ingresos no renta y los gastos rechazados, que ustedes se dieron cuenta, se ingresa por la letra C y se deducen por la letra L. También vamos a encontrar la pérdida tributaria y los ajustes tributarios. ¿Qué es importante destacar de acá? Que en el caso de la pérdida tributaria, si usted es un contribuyente que proviene ya que tiene renta hasta 2021, esa información de la pérdida tributaria de arrastre se va a traspasar de forma automática actualizada. Si usted es el primer año que tiene el software, usted lo va a tener que ingresar de forma manual y si la pérdida tributaria persiste, al año siguiente se va a traspasar ese valor o el valor que resulte de este año se va a traspasar al año siguiente actualizado. Y también podemos comentar, por ejemplo, en el caso de la letra H,
nosotros vamos a tener que colocar cada uno de los dividendos que fueron percibidos durante el año 2021. El sistema me va a preguntar acá si son de régimen general o de régimen semi-integrado. Vamos a tener que colocar el código, el concepto partida, podemos colocar dividendos 2, no sé, dividendos 1. Acá en el monto nominal, si el dividendo o el retiro proviene de otras sociedades sin crédito, yo lo voy a colocar en este ítem sin crédito. Si viene con crédito, lo voy a colocar en este ítem con crédito. El sistema automáticamente me va a arrojar la tasa general del régimen semi-integrado. Pues ustedes van a poder modificar esa tasa, ¿ya? Van a poder modificar la tasa van a poder modificar la tasa como ustedes estimen pertinente, tomando en consideración, recordemos que no solamente está la tasa del 27, sino también tenemos la tasa del 10%, y además tenemos la tasa TEF, que es la tasa que se calcula en base al llamado, que antes se llamaba FUT y ahora se llama STUT. Entonces ahora nosotros decimos, está listo. Entonces, no está listo. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre nos llaman consultando esto. Nos falta algo, porque ya tenemos el crédito, tenemos el incremento, pero no sabemos ese crédito de dónde proviene. Por lo tanto, podemos pinchar cualquiera de estos dos ítems que están en azul y vamos a ingresar aquí. Y como vamos a ingresar acá vamos a ver de dónde proviene ese crédito. Ahora, el crédito se encuentra acá arriba, los 8.241.100, pero nosotros vamos a poder distribuir eso conforme a todos estos ítems, pero no vamos a poder nunca superarlo, porque el sistema solo va a decir, puede ser hasta el monto total. Ahí dice, la suma de los créditos ingresados no puede ser distinta al valor total de los créditos. Por lo tanto, vamos a ingresar. Listo. Y ahí tenemos la deducción del retiro o dividendo. Lo mismo va a ocurrir con el ítem I, ¿ve? Lo mismo ocurre con el I, lo mismo ocurre con el J, con el K, exactamente lo mismo que hemos hablado con respecto al ítem H. Otra cosa importante también podemos señalar, bueno, en este caso, él está dando al contribuyente una pérdida tributaria. Me está dando pérdida tributaria, mi intención es que podamos revisar el incentivo al ahorro, por ejemplo, lo vamos a cambiar y lo vamos a dejar como saldo positivo. Incentivo al ahorro. Aquí tenemos el incentivo al ahorro. El cálculo se hace de forma automática, ¿ya? Nosotros vamos a determinar una renta líquida. Vamos a determinar, recordemos que a la renta líquida hay que deducirle los retiros o distribución de dividendos ajustados, los gastos rechazados, y en la letra D se va a determinar una nueva renta líquida, que es la renta líquida invertida en la empresa. Por lo tanto, ustedes no tienen que hacer ningún tipo de cálculo para determinar el crédito o la rebaja, perdón, o la deducción por el incentivo al ahorro. Solo van a tener que ingresar los datos, como les señalé, para la determinación de la renta líquida, y el sistema le va a calcular solo. Aquí tenemos dos opciones. Aquí tenemos la opción de calcular en base al 50% del crédito, que sería el 50% de la renta líquida invertida en la empresa, o un monto inferior, porque la ley señala hasta el 50%. Por lo tanto, yo podría colocar un monto inferior. Y nosotros decimos, perfecto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no aparece la deducción? Volvemos a pinchar porque deben señalar que quieren aplicarla. Quieren aplicar la rebaja del incentivo al ahorro. Si no lo señalan, el sistema no se lo va a deducir. ¿Ven? Si se dan cuenta, acá tenemos la deducción de incentivo al ahorro. Acá, en este caso, no tenemos pérdida tributaria, pero en el caso que existiera pérdida tributaria, vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes puedan entender.
¿Cómo funciona esto de la pérdida tributaria? Podríamos tener pérdida tributaria, perdón, que se, tenemos una pérdida tributaria. Si ustedes se dan cuenta, el sistema calculó automáticamente las imputaciones a la pérdida tributaria. Recordemos que hoy en día es el 80% que se puede recuperar, perdón, que se puede imputar la pérdida. Recuerden que esto es progresivo. Tenemos acá el cálculo. Ahora, muchos clientes dicen, yo no quiero pedir el PPUA. Entonces, como yo no quiero pedir el PPUA, no me tiene que calcular la pérdida, no me tiene que rebajar la pérdida tributaria. Entonces, nosotros le indicamos sí. La normativa señala que una cosa es pedir el PPUA y otra cosa muy distinta es imputar la pérdida o más bien imputar los retiros de dividendos que provienen de otras sociedades a la pérdida tributaria. Están obligados, porque la idea es disminuir la pérdida tributaria. ¿Qué otra cosa importante podemos señalar respecto a la determinación de la renta líquida imponible? Tenemos la opción o la funcionalidad, la nueva funcionalidad de utilidades de zona franca. El sistema, bueno, acá no me va a dejar porque tenemos negativo, así que vamos a colocar un valor positivo. Recordemos que las utilidades que provienen de zona franca no quedan afectadas a impuestos de primera categoría, pero no significa que se deba deducir de la determinación de la, más que, o sea, se deducen de la determinación de la renta líquida imponible, pero se les da el crédito, se les da un crédito que es el mismo monto del impuesto determinado en el caso de zona franca. Entonces, acá tenemos zona franca, que está acá arriba, y nosotros le decimos qué porcentaje. Ese es el porcentaje de zona franca, y el sistema lo va a recalcular. Otra cosa importante, vamos a sacar el zona franca para que pueda quedar bien ahí, para que nos pueda quedar ok. Para continuar, porque lo de zona franca siempre es menos, son muy poquitos los contribuyentes que tienen el zona franca, así que para que no nos desviemos de esta forma de determinación, lo vamos a dejar sin utilidades de zona franca. Vamos a ver ahora las llamadas funcionalidades. Las funcionalidades son, como su nombre dice, funciones que forman parte o tienen incidencia en la determinación de la renta líquida imponible, pero para un mejor entendimiento del cliente, lo hemos decidido dejar más separado para que ustedes vayan agregando información o viendo en definitiva los informes que después deben ser presentados al Servicio Interno ante una fiscalización. Primero tenemos la llamada mantención de socio. En esta mantención de socio yo debo ingresar a los socios, personas naturales o personas jurídicas. Ejemplo, en este caso estoy yo acá y por ejemplo, vamos a cambiar acá para que ustedes puedan, vamos a colocar a otro contribuyente o a otro socio para que ustedes puedan revisarlo, que ustedes puedan ver cómo se agrega. Y eso es todo, se agregó y ahora vamos a ver cómo ingresamos los retiros. Existe una forma de importar desde Excel los retiros cuando es una cantidad importante y tenemos la otra forma que sea ingreso directo. Y aquí tenemos, en este caso yo había colocado un retiro de esta cantidad. Vamos a ver, vamos a hacer otro retiro para que ustedes puedan ver. Acá. Listo. Vamos a colocar aceptar, aceptar, recalcular. ¿En qué incide esto? Va a incidir en los retiros, remesas de distribución de dividendos. Se cambia acá y va a cambiar la determinación de la deducción del artículo 14 letra E. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, antes de efectuar la determinación de renta líquida imponible, ingresen a la mantención de socios
y realicen todos los retiros. ¿Para qué? Para que no tengan que volver a recalcular el incentivo al ahorro. Lo tuvimos que cambiar, lo tuvimos que modificar, porque le agregamos un retiro más. Aquí mismo en la mantención de socios también vamos a poder agregar los excesos de retiro. Recordemos que los excesos de retiro se encontraron vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2014, pero todavía hay empresas o todavía hay contribuyentes que quedan con retiro en exceso a esa fecha, por lo tanto todavía no han sido imputados. Ustedes acá van a tener que ingresar el titular de estos excesos de retiro, su nombre, su RUT, el monto. El sistema le va a ir calculando cuando ustedes, es la primera ejercicio que ustedes están con nosotros, van a tener que ingresar esos datos. Cuando ustedes ya vengan de ejercicios anteriores con nosotros o de años anteriores, el sistema lo va a calcular de forma automática y lo va a traspasar de forma automática. Ahora bien, el segundo ítem son los saldos iniciales. Los saldos iniciales, en el caso del contribuyente que lleva años con nosotros o que está por lo menos desde el año anterior, desde el año tributario 2021, el sistema automáticamente, cuando haga cierre de año, le va a traspasar toda esta información para acá. Pero si usted es un contribuyente nuevo, va a tener que ingresar los datos. Y acá los datos se ingresan de forma manual. Ustedes si se van dando cuenta, de forma manual, cada uno de estos. Acá vamos a encontrar el registro SAC, el registro FUR. Recordemos que ¿qué es el registro FUR? Son el Fondo de Utilidades Reinvertidas. Recordemos que hasta el 31 de diciembre de 2014, los retiros reinvertidos ingresaban al FUR. A partir del 1 de enero del año 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016, se crea este nuevo registro donde deben ingresar el Fondo de Utilidades Reinvertidas de las reinversiones que se hicieron entre el 1 de enero del año 2015 y el 31 de diciembre del año 2016. Recordemos que a partir del 1 de enero de 2017 ya no existen las reinversiones, o más que no existen, no existe el incentivo o el beneficio que queden exentos o que se postergue la tributación en la que lo va a complementar. Y acá vamos a tener el impuesto voluntario, que esta información se traspasa del año anterior, o si por el contrario son el primer año, usted va a tener que llenar esta información porque el sistema automáticamente les va a calcular, más que calcular el impuesto voluntario, le va a calcular el ítem o la base imponible que van a tener que llevar a la determinación de la red líquida de impuestos. Lo más importante que deben tomar en consideración que cada vez que efectúen un ingreso de información al soporte de renta, tienen que recalcular. Y recalcular es este icono que se encuentra al lado del año comercial, siempre tienen que recalcular. Entonces, si ustedes ingresan una información y les dice, oye, no me aparece la información, para evitarse el tener que llamar al área de soporte para ahorrarse tiempo, siempre recalcular. Y este es el icono que está arriba del año comercial, recalcular. Y con eso, ahora, si la información no apareciese, tienen que volver a ir al ítem pertinente, porque pasa muchas veces que ingresan la información, no ponen enter, y la información obviamente no va a quedar guardada. Vamos a continuar con las funcionalidades. Recordemos que vimos mantención de socios, ingreso de datos, control de depreciación, el control de depreciación llamado de la diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal. Ustedes acá van a tener que ingresar la información pertinente en cada uno de los ítems según corresponda. El saldo anterior se va a traspasar de forma automática al año siguiente, en el caso de que sean clientes que estuvieron en el año tributario 2021, y en el caso de que no, van a poder ingresar en el ingreso de datos iniciales. El próximo año se le va a traspasar de forma automática, y este monto de la determinación del EDAN se va a traspasar también al control de rentas empresariales. El cuarto ítem es el llamado capital propio tributario. El capital propio tributario tenemos, recuerden, dos formas de determinarlo, según el método del activo y según el método del patrimonio, que fue una de los consejos que nos dieron los contribuyentes o los clientes del año anterior, que al finalizar renta nosotros enviamos una encuesta
para que nos dijera qué no le había parecido bien, qué le había parecido mal y qué podríamos mejorar. Una de las mejoras que nos indicaron era la siguiente, que muchos determinan el capital propio tributario en un Excel aparte, que siempre han llevado ese Excel, y por tanto si quieren seguir con esa forma de determinar a través del Excel. Entonces nosotros decidimos agregar un totalizado, para que ustedes lo ingresen de forma manual, el totalizado acá arriba, en ingreso totalizado, con la finalidad de que no tengan que volver a ingresar cada uno de los datos si es que no quieren ingresarlo. Si quieren ingresarlo lo van a poder hacer sin ningún problema, pero si no lo quieren ingresar y lo quieren dejar de forma, quieren ingresar el totalizado, van a poder ingresar acá la forma totalizada. Recordemos que para qué nos va a servir el capital propio tributario, para la determinación del RAI o la renta de afectada a impuestos. Calculamos. ¿Qué viene ahora? Recordemos que hablamos de los ingresos diferidos. Tenemos tres tipos de ingresos diferidos. Por ejemplo, acá tenemos un ingreso diferido. Número de años. Vamos a poner 7 años. Me va a decir, no puede ser 7 años, tiene que ser, recordemos que en el 2020 eran 5, en el 2021 eran 4, ahora son 3. No puede ser más allá de 3. El sistema le va, si le quiere poner 5, le va a decir, no, son solo 3. Y aquí aparece el monto, voy a calcular, y le va a aparecer automáticamente el monto de la determinación de la renta líquida imponible. Ustedes lo pueden ingresar a través de la letra D, o lo pueden ingresar a través de la determinación del RAI. Determinación del RAI final. Hasta el año anterior teníamos la determinación de un RAI inicial y de un RAI final. A partir del año tributario 2022, solamente yo debo calcular el RAI final, porque el RAI inicial es el RAI que me quedó al 31 de diciembre del año 2020, va a ser el RAI inicial del 1 de enero del año 2021. Varios datos que aquí aparecen, que no están, varios datos que aquí aparecen que no se, que se calculan, perdón, de forma automática, o más bien se traspasan de forma automática. Todo lo que está en color celeste, o en color azul, perdón, es un traspaso automático. El capital propio, recordemos que habíamos ingresado en funcionalidad de capital propio, le va a aparecer automáticamente. Los retiros, remesas o dividendos reajustados se aparecen de forma automática. ¿Qué no va a aparecer? El capital aportado, porque no tenemos esa información. Usted va a tener que ingresarla de forma manual. ¿Qué otro dato va a aparecer? El saldo, el fondo de utilidades reinvertidas, si que existiese, va a aparecer. El saldo de REX, recordemos que al comienzo, en la funcionalidad saldo inicial, colocamos REX. Y el sobreprecio obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, también es un dato que nosotros no contamos, por lo cual ustedes deben ingresar. Ponemos a aceptar y vamos de nuevo siempre a recalcular. Ahora vamos a hablar de la funcionalidad de renta afecta a impuestos sustitutivos. Lo importante de esta determinación. La fecha de determinación es importante por un tema de reajustabilidad. Entonces nosotros vamos a colocar la fecha que sea dentro del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Y el sistema me va a ir calculando solo el impuesto sustitutivo. Ahora, ¿qué es importante de acá? Según el cálculo, con el cálculo de la circular 39 del año 2021, lo que yo voy a poder acoger es la diferencia entre el saldo del STUT, el monto menor entre STUT y RAI, que aquí está, y luego tenemos que hacer un ajuste del monto susceptible, que es la diferencia entre el STUT y el RAI, los retiros o dividendos antes de acogerse, el 50% de ello va a ser el retiro o dividendos soportados, usted se ve en la letra B de la depuración, le va a aparecer el monto que definitivamente yo debo deducir de esta renta susceptible de acogerse ISFUT, y en la letra E me va a dar el monto máximo que el cual yo me voy a poder acoger. Entonces yo me voy a decir que quiero acoger 10 millones de pesos. Entonces aquí me va a aparecer el monto reajustado, la base imponible y los créditos asociados también de forma, bueno, acá no me va, aquí, en este caso no aparecen créditos porque vamos a ir al control de rentas empresariales, porque aquí no hay ningún tipo de crédito y el crédito viene después y yo cogí el impuesto sustitutivo antes de que me llegara el dividendo.
¿ya? Por lo tanto, no tengo opción a ningún tipo de crédito. Esto es todo lo que se puede hablar respecto al impuesto sustitutivo. Lo otro tenemos el llamado PPUA. El sistema lo calcula de forma automática. Calcula tanto la deducción que tengo que hacer del crédito en el control de rentas empresariales como la determinación del PPUA. Es su opción si en el formulario 22 ustedes ingresan ese monto. Es un monto que tienen que ingresar ustedes. No se ingresa de forma automática porque ustedes deciden si en definitiva van a utilizar o van a solicitar la devolución del llamado PPUA, pero el sistema lo calcula de forma automática. Luego tenemos el llamado control de rentas empresariales. Ustedes ven, acá está todo lo que hemos conversado. A este registro no se puede ingresar ningún tipo de información. Todo va a ir con las funcionalidades, con la determinación de la renta líquida imponible. Ustedes no pueden ingresar ningún valor acá. Si ustedes se dan cuenta, solo los ítems que tienen monto aparecen. Si ustedes quieren que aparezca todo, ustedes van a la parte superior izquierda y donde dice ocultar columnas poco frecuentes o sin información, ustedes pinchan acá y les va a aparecer toda la información, todos los recuadros que exige el control de renta empresarial. Sin embargo, como no es necesario ver las columnas que no tienen información, para un mejor entendimiento, les va a aparecer de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tenemos los saldos iniciales con su respectivo reajuste, tenemos la reclasificación por las rentas que se cogieron al ISFUT, tenemos el RAI, la reversa del RAI, el nuevo RAI, la diferencia de la depreciación acelerada y normal, el crédito por renta líquida positiva, el crédito que proviene de otras, por retiro de dividendos provenientes de otras empresas, y aparecen los retiros, distribución de dividendos, y la imputación de los créditos asociados al artículo 21, inciso segundo. Recuerden que consumen crédito. Entonces, por ejemplo, en el 5.1 vamos a encontrar los retiros, nosotros vamos a pinchar ahí y vamos a encontrar cómo se distribuyeron o qué créditos obtuvieron estos contribuyentes al momento de efectuar los retiros. Aquí les va a aparecer un dato informativo para que ustedes los puedan tener y con ello van a saber cómo se distribuyeron los créditos. Y luego van a aparecer, obviamente, el remanente para ejercicios siguientes, que ustedes el próximo año va a aparecer automáticamente en el punto número 1. Finalmente, vamos a encontrar la funcionalidad de la DJ 1926, en el cual, si ustedes se dan cuenta, todos los ítems que aparecen con blanco, ustedes tienen que llenar información. ¿Por qué no la llenamos nosotros? Porque ustedes ven su plan de cuenta. Aquí está el plan de cuenta, que es el que entrega el servicio puesto interna, y ustedes tienen que clasificar todo. Si ustedes no clasifican todas las cuentas, no va a existir traspaso a la 1926. Tiene que existir, ustedes tienen que llenar todos los ítems en blanco para que pueda efectuarse ese traspaso. ¿Ven? Ahí dice que falta asignar. Y en la última opción vamos a tener las impresiones, que le estamos efectuando algún tipo de modificación para tener todas las impresiones. Decidimos que todo lo importante tuviera una impresión, tuviera un informe para ser presentado ante el servicio puesto interno. Si ustedes dicen, el servicio dice, necesito que ustedes me indiquen cómo determinaron el PPUA, aquí está la impresión. Necesito que ustedes me digan cómo determinaron el RAI, aquí va. Tenemos, o cómo determinaron el incentivo al ahorro, aquí aparece todo para que ustedes puedan entregarle al servicio puesto interno cuando ellos lo soliciten, ya sea en borrador o en original. Bueno, esto ha sido todo respecto al régimen semi-integrado que le podemos entregar hoy. Una cosa muy importante, existen otras dos funcionalidades que están próximas, que son reordenación empresarial, que es para poder imputar los controles de rentas empresariales, y la funcionalidad razonabilidad del capital, la razonabilidad del capital propio.